La mentalidad del ser humano es bien corta en cuanto a lo que tiene que ver con las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que estamos más apegados a este mundo que a lo espiritual, ¿sí o no? Y hay veces no podemos ver o no nos damos cuenta de que cada situación de la que estamos viviendo, el Señor está trabajando algo. ¿Okay? Lo vamos a ver aquí en la prédica. ¿Okay? El pastor también me dijo que les dijera que Él ora por cada uno de ustedes, que en su corazón siempre ustedes están pendientes, siempre están ahí, ¿ok? Y Él va a venir con muchas buenas noticias, contento a contarles todas las cosas que el Eterno ha hecho durante este tiempo que Él lo ha separado. Es increíble cómo hay veces tenemos que pasar por ciertos desiertos para poder escuchar la dirección de nuestro Padre. ¿Okay? Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Te alabamos y te bendecimos. Sabemos que tú tienes todo bajo control. En este mundo y en la vida de cada uno de nosotros, nada ocurre si tú no lo apruebas, mi reino. Tenemos el ejemplo, Padre Celestial, de Jonás, que quiso irse para otro sitio, mas sin embargo tú te encargaste de que como fuera llegara a donde tú lo habías mandado. Tú siempre tienes el control de todo. ¿Okay? Gracias, Padre Celestial. Te pongo esta prédica en tus manos, mi Señor, y yo te pido que todo espíritu contrario de distracción, de mentira, de engaño, Padre Celestial, sea sacado de este lugar y que solo el Ruach HaKodesh reine y gobierne en la mente de cada uno de nosotros. Amén. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, hemos estado siguiendo Éxodo. Éxodo es un libro con mucha riqueza espiritual. Y uno dice, bueno, pero todo lo que habla de Éxodo es la historia de un pueblo que sale de la esclavitud, se va para el desierto, y pacatín y pacatán. Pero en medio de todo eso, ¿okay?, hay riqueza espiritual. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de rescatar. La riqueza espiritual que tiene la Torá. Porque eso es un libro de la Torá. ¿Okay? ¿Estamos? Esta enseñanza se llama Moisés y Aarón acuden al faraón. La semana pasada estudiamos cómo fue Dios preparando a Moisés, cómo le puso a Aarón al lado para que entonces pudieran ir a hablar con el faraón y entonces pudieran ser los voceros de Dios ante el faraón. ¿Okay? Así que hoy vamos a empezar de nuevo. ¿Okay? Estamos en Éxodo capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Por favor, Claudia, te lo voy a pedir. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: Esto dice el Señor, Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebren una fiesta en mi honor en el desierto. Un momento, ahí voy a parar un minutico ahí. Así dice Hashem, el Dios de Israel: envía a mi pueblo para que celebre para mí en el desierto, una fiesta en el desierto. Yo tengo una pregunta: ¿a quién se le ocurre hacer una fiesta en el desierto? ¿Harías tú una fiesta en el desierto? Pues a nuestro Padre Celestial se le ocurrió que le hicieran una fiesta en el desierto. Ahora yo te pregunto, ¿por qué no escogemos el desierto para hacer una fiesta? Calor. ¿Por qué? Por el polvo. Por el calor. Muy buen punto. Calor. Polvo. Por el polvo. Okay. En pocas palabras, no hay nada bueno que podamos utilizar para hacer una fiesta. No hay comodidades. No hay comodidades. Yo quiero decirte una cosa: no importa la esclavitud en que estemos, mientras estemos en comodidad, la vamos a aguantar y la vamos a disfrutar.
Y hay veces el Señor nos tiene que sacar de esa comodidad para darnos cuenta que estamos en esclavitud. Ouch, dijo Claudia, ouch. Porque no nos damos cuenta que estamos en esclavitud hasta que no salimos de la comodidad a la que estamos acostumbradas por estar dentro de esa esclavitud. Pero estamos en esclavitud. Mira, pero eso no tiene sentido. Te vas a ir dando cuenta a medida que hacemos el estudio. Sigue leyendo, por favor, Claudia. Así replicó el faraón: ¿y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Un momentico. Yo no conozco a ese Señor ni dejaré que Israel se vaya. Te voy a decir dos cosas muy importantes. La esclavitud que nos trae comodidad se llama mundo. Porque Egipto y el faraón son simbolismos del mundo. Y el mundo no conoce a Dios. Y como el mundo no conoce a Dios, el mundo te va a mantener oprimido para que no le obedezcas. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es? Yo no lo conozco. ¿Por qué me tiene que importar a mí? Entonces, viene el mundo y te dicen: cómprate una casa, que están baratas, económicas, los intereses están bajísimos. Sí, pero es que no me alcanza. No importa, hacemos que te alcance y después te consigues otro trabajo. ¿Es la casa una comodidad? Pero para poderla pagar te vas a tener que esclavizar en otro trabajo. ¿Sí o no? El mundo no conoce a Dios. Entonces, como te esclavizas en otro trabajo, ya no tienes tiempo para el Señor. Porque lo primero que el mundo quiere quitarte es el tiempo para tu Padre Celestial. ¿Sí o no? Amén. No la hagas para mí sola, por favor. Yo quiero que tú entiendas una cosa. Cuando le aplaudimos al Señor porque nos muestra algo, se lo aplaudimos es a Él, no al que está aquí parado enseñando. Es a Él porque nos está mostrando que realmente sí somos esclavos y no nos hemos dado cuenta. ¿Sí o no? ¿Okay? Entonces resulta y sucede que tenemos que trabajar 80 horas a la semana. No a la quincena. Si fuera a la quincena estamos bien. Pero 80 horas a la semana. Yo quiero que sepas que todo este capítulo 5 el Señor me habló fuertemente de cómo yo he sido esclavo. Y la gente dirá: no, pero yo tengo mi propio negocio. Tú eres esclavo de tu propio negocio también. Porque tu propio negocio también te demanda. ¿Okay? Y las amas de casa de su casa. Y las amas de casa de su casa, claro que sí. Porque todo demanda. ¿Okay? Déjame decirte una cosa. Mi mami ha estado enferma toda una semana. ¿Okay? Y ayer viernes, en el Shabbat, ese man va a ser predicador. Ese man va a ser. Es que como yo la palabra mamá, imagínense. Y ayer en el Shabbat le decíamos unas palabras, porque en el ceder del Shabbat, pues hay unas palabras para la mujer por su labor. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por la mujer? Amén. Amén. Impresionante la labor que ellas hacen. Y mi hija le decía a mi mamá: güey, yo te admiro por todo lo que tú haces. Tú estás enferma y estás ahí, cuidando, atendiendo, limpiando, no paras. Albertico le decía: yo no puedo creer, tengo que agradecerte porque en tu enfermedad no me has abandonado. Siempre estás ahí pendiente de mis medicinas, pendiente de esto, pendiente de lo otro. Las mujeres son, mejor dicho, multiusos. Son como las navajitas esas inglesas que tienen de todo. La Swiss knife, esa. Tienen de todo. Y hay veces nosotros los hombres, con una mente de mundo, no nos damos cuenta de lo mucho que hacen. Y no las valoramos. No nos damos cuenta de que a veces vienen del trabajo cansadas a seguir trabajando a la casa. ¿Okay?
Porque tenemos una mente de esclavitud. Entonces, como tenemos una mente de esclavitud, pensamos que es normal. Y no solamente nos esclavizamos nosotros, sino que esclavizamos a los que tenemos a nuestro alrededor. Porque eso es lo que hace el faraón en nuestra mente. Esclavizarnos. Yo no conozco a ese Señor. En mi versión dice, no conozco a Hashem, ni a Israel enviaré. Como quien dice, yo a Dios no lo conozco, así que ¿por qué voy a dejarte a ti hacer lo que Él quiere? ¿Eso no es lo que te dice el mundo? Tienes que trabajar el sábado, a mí no me importa que tú celebres Shabbat. ¿No es eso lo que te dice el mundo? ¿Eh? Pero Isaías 58 dice, si detienes tus pies en el Shabbat. Y yo enseñaba la otra vez en mi casa, ¿cuáles son los pies del hombre? Estos son los pies del hombre. Yo puedo estar quieto, pero aquí sigo caminando. ¿Sí o no? Un amigo mío le dice la loca. La loca. Camina. Sí, camina. Excelente, la loca. Camina. ¿Okay? Porque algunos de nosotros tenemos que estar así, moviéndonos. Porque somos eléctricos. Pero los que no se mueven, los que son bien calladitos, aquí, ¡ay, papá! No paran. ¿Ves? Pero él dice, si detienes tu mente en mi día santo, en pocas palabras, no pienses en nada más que en Él. Qué lindo. No busques nada más que a Él. No hagas nada más que buscarlo a Él. Entonces, dice el Señor, te llenaré de todas las promesas que le di a vuestro padre Jacob. Te haré volar sobre las nubes. Sí, es que ese muchacho sabe, se goza. Dice, yo no conozco a ese Señor, así que no te voy a dejar ir. ¿Quién sigue, Claudita, por favor? Pero Aarón y Moisés insistieron, el Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. ¡Ay, con una plaga! Si es que le queremos decir al coronavirus plaga. ¿Okay? Pero realmente Moisés lo que le estaba diciendo al faraón es, nosotros somos pueblo escogido de Dios. Las cosas que suceden en el mundo no tienen por qué sucedernos a nosotros. ¿Okay? Pero si desobedecemos, entonces somos igual que el mundo. Y todo lo que afecta al mundo me va a afectar. Pero entonces no te vas a enfermar. No, yo no te estoy diciendo eso. ¿Okay? Este es un cuerpo en descomposición. Esto se enferma. El problema no es que se enferme este cuerpo, el problema es que se enferme tu mente. Porque ahí es donde radica el problema. Si tu mente está enferma, todo está enfermo. Pero ¿qué dice Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si yo en mi mente tengo los dichos de mi Padre Celestial, mi cuerpo entero se permanece limpio. Y aunque venga este cuerpo una enfermedad, Él se va a encargar. ¿Okay? Recordemos que nada, absolutamente nada pasa sin que Él no tenga el control. En el momento en que yo pienso que algo va a pasar en mi vida, es porque estoy diciendo que Él no tiene el control. Él se va a encargar de lo que tenga que suceder. ¿Se estaba encargando de Israel o no se estaba encargando de Israel? Y más adelante, cuando sigamos con eso, nos vamos a dar cuenta. Todo el mundo conoce las plagas de Egipto. Pero cuando las estudiamos a nivel de Ramash, a nivel de Humash, a nivel del hebreo,
vamos a encontrar unas cosas que de verdad nos van a sacudir. Porque yo me he dado cuenta de que las 10 plagas las tengo aquí en mi mente. No están afuera, están aquí adentro. ¿Okay? Dice, un viaje de 3 días. No les voy a explicar el 3 porque ya todo el mundo lo sabe. ¿Okay? Un viaje de 3 días, importantísimo. ¿Ok? Y sigue leyendo, mami. Con plaga o con espada, ¿no? Ahí quedaste. Sí. El faraón respondió: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Sigue. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Mentalidad de esclavitud. ¿Por qué vienen, pastor, por qué vienes a molestar a mis empleados, a mis hijos, a mi esto, a mi lo otro? ¿Okay? Es increíble cómo el mundo se va a levantar en contra de la palabra. Y tú sabes que es lo más triste de la situación, que nuestra mente, como está en ese sistema, empieza a creer que lo que te están diciendo es verdad. ¿Okay? Y ese es el peor error. Cuando nosotros mismos, que somos los que conocemos la palabra, que somos los hijos del Señor, que somos los que buscamos su presencia y su rostro, nos dejamos engañar por las palabras mentirosas del mundo. Y eso le pasó a Moisés. Ahorita lo vamos a ver. Moisés estuvo enfrente de una zarza ardiente recibiendo instrucciones. Oye, yo te pregunto, si a ti, si tú te paras enfrente de una zarza ardiente que no se consume, pero que el fuego está ahí vivo, eso es un milagrazo. ¿Qué más manifestación del Eterno puede ser esa? Porque es una manifestación viva, la estás viendo con tus ojos. No es un sueño. No fue que tuviste que estuviste dormido y como que te lo imaginaste, no. Ese man estaba más despierto que tú y que yo. Y aún así dudó. Eso es para que tú veas el poder que tiene el mundo para engañarnos. Ya está dentro de su sistema de creencias. Porque está en nuestro sistema de creencias. Yo estaba enseñando el viernes pasado. ¿Tú sabes cuál es el problema más grande que nosotros los hijos de Dios tenemos? Que tenemos fundamento tras fundamento sobre fundamento y sobre fundamento. Nosotros venimos de un fundamento católico romano, ¿okay? Greco romano. Venimos de un fundamento espiritual, supuestamente, ¿okay? Que simplemente es por medio de tradición. Cuando nosotros conocimos a Cristo y llegamos a los pies del Señor, nosotros no rompimos ese fundamento, sino que construimos encima de él. ¿Por qué? Porque era más fácil. Y como era más fácil, pues entonces es como poner este piso. Yo colaboré así de poquito en la puesta de este piso, así, un poquitico, pero pude ver el proceso que este hombre tuvo que vivir para poder poner este piso. Tuvimos que quitar alfombra, ¿qué lo hicimos aquí? Pero tuvimos que remover todo para que quedara bien, ¿sí o no? ¿Quedó bien el piso? ¿Está bonito, sí o no? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera hecho, pongámoslo encima de la alfombra? Se podía. Se podía hacer. ¿Okay? El cuartico final de allá, cuando quitamos el piso de madera, estaba encima de la alfombra, ¿sí o no? Sí. Encima de la alfombra. Se podía hacer, pero no es lo correcto. Primero hay que quitar lo viejo para después poner lo nuevo. Amén. Y esa Así es. Micrófono. Y es ahí donde el Señor te coge de la mano, porque el Señor llega a tu vida a una edad, ¿correcto? Digamos que a los 20 años, y Él empieza a edificar tu vida de los 20, y tú, bajo el fundamento que tienes, vas implementando las cosas que te van enseñando. Pero es ahí donde el Señor empieza a mostrarte viejas cosas, y te coge de la mano y te empieza a llevar
a los pisos de abajo, al 19, al 18, al 17, todo lo que pasó en tu vida antes de su llegada para poner orden. Porque si no sigues viviendo los mismos procesos con palabra, pero el mismo proceso y el mismo proceso. Así es. ¿Ves? Por eso es que encontramos personas que dicen, pero es que yo me relaciono con el Señor a mi manera. Pero es que yo me relaciono con el Señor como a mí me gusta. No, como te enseñaron. Pero como no quieres buscar de la manera de Él, porque es que Él no quiere que nosotros nos relacionemos con Él a nuestra manera, Él quiere que nos relacionemos con Él a la manera de Él, que es muy diferente. Pero como tenemos fundamento tras fundamento, nuestra relación crece deteriorada. Eso estaba haciendo el Señor con el pueblo de Israel, lo quería sacar del sistema para romper un fundamento y poder edificar de nuevo en ellos. Amén. ¿Okay? Pero ni siquiera 40 años en el desierto fueron suficientes para lograrlo. ¿Cuánto tiempo tenemos que pasar nosotros para que el Señor rompa fundamentos en nuestra mente? Equivocados de religiosidad que tenemos. Nos relacionamos con un Dios religioso, no con un Dios Padre. ¿Okay? Y Lucho, y es que creemos que el Dios Padre del que nos han enseñado durante años es aquel que solamente pechicha. Ay, mi vida, mi cosita, ay, hiciste un pecado, no importa. Pero eso no es verdad. En estos días entendía y aprendía que cuando Dios habla del perfecto amor, habla del equilibrio perfecto entre disciplina y amor. No existe amor perfecto si no te disciplinan, si no te forman. Amén. Pero vamos a seguir porque si no, es cortica, créame que la enseñanza es cortica, pero es bien profunda. ¿Okay? Sigue leyendo. Ese mismo día el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla israelitas. Oye, un minutico. Tras obtener el apoyo de los ancianos, Moisés y Aarón fueron a transmitir el mensaje del Padre Celestial al faraón, pero este no quiso escuchar, y tal como Hashem se lo había predicho antes a Moisés, o sea, el faraón se endureció. ¿Se lo había dicho el Señor o no se lo había dicho? Ya el Señor le había avisado, papi, así va a funcionar esta cosa. Yo te voy a mandar para allá, pero le voy a endurecer el corazón. Bueno, pero entonces, ¿para qué me vas a mandar? Si le vas a endurecer el corazón, no te preocupes. Hay un plan, hay un proceso. ¿Okay? Para que ese proceso se cumpla, tienen que pasar ciertas cosas. El problema de nosotros es que queremos que los procesos de nuestro Padre sean así. Pero nos olvidamos de que para Él llevarnos de un punto A a un punto B, hay un camino que seguir. de desintoxicación. Pero nos enseñaron bien mal, nos enseñaron que Él nos coge y nos levanta y nos atraviesa y nos pone. Dice, ahí es que te quiere. Y nosotros, yeah. No, Él no te levanta. Él te dice, yo quiero que tú vayas del punto A al punto B, empieza a caminar. Empieza a caminar. Por cierto, en el camino te vas a encontrar con muchas sorpresas. Algunas no te van a gustar. Pero entonces, ¿por qué tengo que caminar? Te darás cuenta cuando llegues al punto A, al punto B. Cuando llegues al punto B, vas a encontrar la razón por la cual tenías que caminar y pasar las dificultades que tenías que pasar. Porque es la única manera de formar el carácter. Porque entonces cuando llegues a ese punto donde Él te quiere, vas a poder disfrutar en ese punto donde Él te puso. Amén. Sin carácter no puedes disfrutar las cosas que Dios te da. Amén. ¿Sabes por qué? Las vas a perder. Si Él no construye carácter en tu vida durante ese proceso, pierdes las bendiciones que Él te da. ¿A cuánto les ha tocado pasar por procesos así? Bueno, dice, según el Chumash, cuando ellos se dirigían a ver al faraón, los empezó a invadir el miedo. ¿A quiénes? A los ancianos, porque los ancianos
de Israel, que conocían toda la historia de Israel dentro de Egipto, estaban apoyando a Moisés y Aarón. Y los ancianos, que eran los cargados de historia, ¿okay?, que eran los que sabían la verdadera historia. Moisés no sabía la historia de cómo el pueblo de Israel llegó a Egipto. Él no la sabía. Él se la imaginaba, porque a lo mejor su mamá le enseñó unas que otras cosas, pero los ancianos, muchos de esos ancianos, hasta digo yo que vivieron esa historia en carne propia. Y estos ancianos se llenaron al oír a Moisés, dijeron: sí, él es el que le tenía que nacer a venir a liberarnos, él es el enviado, vamos con él. Pero cuando iban camino donde el faraón, se llenaron de miedo. ¿A cuántos de nosotros, cuando el Señor nos dice ve para allá, y en el camino nos llenamos de miedo? Y mira esto, dice: uno a uno abandonaron la comitiva hasta que al final no quedó nadie. ¿Okay? Por eso cuando Moisés ascendió a recibir la Torá en el monte Sinaí, a estos ancianos temerosos no se les permitió acompañarlos. O sea que el plan de Dios no era solamente darle la Torá a Moisés. Qué increíble como nosotros y nuestra dureza, nuestra terquedad y nuestros temores nos llevan a perdernos las bendiciones. ¿Cuántos tienen temor por el coronavirus? Es real, el corona es real. Yo no me voy a parar a decirte que es una mentira, no, el corona es real. Ahí escuché que un gran salmista con el que yo crecí, Jaime Muriel, murió. ¿Okay? Esta semana que acaba de pasar. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Gran hombre de Dios. ¿Okay? Entonces dice que se lo llevó el corona. ¿Okay? Porque el corona es real. ¿Okay? Pero yo soy de los que pienso que yo me voy de esta tierra el día que Él quiera. El día que Él quiera. Como Él puso ahí, me gradué. ¿Okay? Porque si yo le doy el poder al corona y le digo, el corona me mató, entonces ¿dónde está la voluntad del Padre? ¿Ah? No le estoy dando a Él ningún crédito, estoy dándoselo todo al corona. Porque hay una verdad, la verdad es de que hay un Dios más grande que el corona. Entonces, o sea, está la realidad y la verdad. Pero queremos vivir más por lo que ven nuestros ojos que por lo que ve nuestro espíritu. Así mismo. ¿Okay? Y eso le pasó a Moisés. Ahorita se van a dar cuenta. ¿Ok? Éxodo 5, 6 al 10, seguía leyendo. Dios ordenó al faraón ese día a los supervisores del pueblo y a los capataces diciendo, sigue por favor, Claudia. Ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla. Ahí empezó a apretar la cosa. O sea, cuando el Señor le dijo a Moisés, voy a endurecer el corazón, entonces el corazón se endureció, pero vaya que fuertemente. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. Si fue el Eterno el que endureció el corazón del faraón, ¿quién realmente era el que estaba haciendo que el pueblo fuera a recoger la paja y hacer más ladrillos y esforzarse más y hacer más trabajo? ¿El faraón o el padre? ¿Qué? Ay, no, pero no podemos decir que es el padre, porque eso fue lo que dijo Moisés después. Al final nos vamos a dar cuenta, ¿cómo tú estás haciendo que esto pase? No. Hay un plan. Hay un proceso que empieza en un punto y termina en otro. ¿Okay? Y eso era lo que tenía que empezar a entender el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel llevaban 400 años sin conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? El pueblo de Israel tenía que volver a conocerlo, porque ya se habían olvidado de quién él era. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que para poder conocerlo y buscarlo a Él tenemos que pasar por una situación difícil?
Porque si no pasamos por una situación difícil, no lo buscamos. ¿Sí o no? Ahora yo te pregunto, ¿es una maldición las situaciones difíciles o es una bendición? Si te llevan a los pies del Eterno, es una gran bendición. Y eso era lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Sigue. Pero exígeles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota. Son unos perezosos. Por eso claman: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Son unos perezosos, por eso claman. Hermano, esos manes trabajaban de día y de noche y todavía eran unos perezosos. Yo creo que el Eterno se fue con todo, ¿okay? Porque yo me imagino que Él dijo: yo los amo tanto, como decía ahorita Claudita, yo los amo tanto que tienen que pasar por esto para que me conozcan realmente. Porque si no pasan por esto, no van a conocer mi amor. Cuando los libere de todo esto, entonces me van a amar. Pero tenían que ver, mejor dicho, tenían que aborrecer la comodidad de su esclavitud. Y no iban a poder aborrecer la comodidad de su esclavitud si no se les ponía más trabajo. ¿Cierto? Porque si los dejaba en esa condición, ellos ya estaban acostumbrados. Que no, llevaban 400 años en las mismas. Para ellos ya eso era normal. Pero ¿qué le tocó hacer al Señor? No. Les voy a demostrar que están en esclavitud, así que les voy a encender el fuego al horno, para que empiecen a sentir el calorcito y digan: uy, esto como que está muy caliente, yo como que tengo que salir de aquí, porque si no, no salen nunca. Hay situaciones en las que nosotros estamos, de las cuales no queremos salir, y el Eterno está loco por sacarnos, pero como estamos tan cómodos y estamos esclavos, pero no queremos salir. ¿Sí o no? Amén. Dice, sigue Claudita. Cárguenlos con mal trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a dejarse llevar por mentiras. Sigue. Entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarles al pueblo. El faraón dice lo siguiente: ya no les proporcionaré paja. Mejor dicho, se puso la situación, como decimos nosotros en Colombia, color de hormiga. ¿Sí o no? Convencido de que el pueblo simplemente buscaba excusas para desatender sus responsabilidades, el faraón decidió que la mejor forma de neutralizar las provocaciones de Moisés era obligar al pueblo a trabajar con tanta dureza que no tendrían ni tiempo ni fuerzas para prestar atención a sus falsas palabras. ¿De qué te sirve tener tanto en la vida si eres un esclavo? ¿Sabes cuándo tú encuentras la verdadera libertad? Cuando estás en Él, en su presencia. Yo te digo una cosa, puedes estar, y lo experimenté cuando yo me fui de TNT, y tengo a Jenny aquí de testigo, porque estaba recién empezando a trabajar conmigo Jenny en aquella época. Yo me fui, duré 8 meses sin trabajo. Después una familia de esta iglesia, que quiero mucho, me ofrecieron trabajo en su restaurante. Me dijo: Lucho, ven, escoge el horario que tú quieras. Yo, wow, gloria a Dios. Así de fácil. Y me fui a trabajar de mesero. Y aunque ustedes me ven siempre con una cara alegre, dentro de mi mente pasan muchas cosas. Pero yo estando de mesero, me acordaba de la oficina donde yo trabajaba, con la gente que trabajaba, y yo decía: ¿cómo yo trabajando en una oficina ahora estoy de mesero?
Ganaba muchísimo menos de lo que estaba ganando yo en TNT. Pero ahí en ese restaurante empezó el Señor a trabajar conmigo. Y dije, ¿sabes qué, Padre? Voy a hacerte caso a ti. Y empezamos en esa época, aquí en la iglesia, empezamos a hacer Conquistados para Conquistar. Y vamos a llevar ese Conquistados para Conquistar al restaurante. Y empezamos a hacer un grupito. Y yo dije, le pregunté a un muchacho, préstame tu casa, hagamos un grupito. Y empezamos. Bueno, para hacerles el cuento largo corto, Conquistados para Conquistar duró como 3 meses, ¿no? Sí. Después de que se acabó Conquistados para Conquistar, yo me levantaba a las 7 de la mañana para estar en la playa a las 8 de la mañana, empezar el grupo a esa hora, de 8 a 9, porque a las 10 tenía que estar en el restaurante. Todos los martes. Apenas terminó Conquistados para Conquistar, el Señor me dio otro trabajo. Porque Él nos enseña que tenemos que pasar por un proceso de obediencia, proceso para ver si le vamos a creer a Él. Después me fui para otro trabajo y duré 2 años en ese trabajo, ¿okay? Y se convirtió en un Egipto para mi vida, porque me hacían trabajar así mismo como dice aquí, y me pagaban salario. Así que si trabajaba horas extras, no me las pagaban. Y tenía que viajar. Viajaba 4 veces al año, o sea que estaba fuera de mi casa 4 veces al año por un periodo de 2 semanas cada vez que viajaba. Y mi hija estaba pequeña. Y para colmo, ¿okay? Hay veces me tocaba hacer cosas que no tenía que hacer. ¿Okay? En pocas palabras, así mismo me apretaron. Hasta que un día me dijo el Señor, necesito que renuncies hoy. Y era un diciembre. Y me fui para donde la jefe y le dije, me voy. No, pero ¿cómo tú me vas a retirar? Lo siento, te tengo una persona que puede trabajar contigo, pero yo me tengo que ir. Y otra vez me quedé sin trabajo. Porque el Señor me dijo, renuncia hoy, pero yo no tenía trabajo. ¿Okay? Y me fui para un trabajo. A las 2 semanas me apareció un trabajo ganando $200 a la semana. Y con $200 tenía que sostener a mi familia. A la semana. Cada proceso para que tú puedas ver y disfrutar el punto donde Él te quiere realmente llevar es para trabajar tu carácter. Y Él quería trabajar el carácter del pueblo de Israel. Pero ¿sabes una cosa? Nos ponemos tercos y duros. No, esto está muy duro, esto no es así. Yo no puedo creer que Dios sea de esta manera. No, eso no es Dios. Y decimos que es Satanás. Y le echamos la culpa a un mal que ni siquiera tiene velas en el entierro. ¿Sí o no? ¿Okay? Así que ni tiempo ni fuerzas para prestar atención a sus falsas palabras. Si estás pasando por una situación donde no tienes ni tiempo ni fuerzas, algo te quiere estar hablando el Señor. ¿Okay? Cada vez que le decidimos seguir y obedecer a nuestro Padre Celestial, se levanta un espíritu de esclavitud para apartarnos de cumplir con lo que nos hemos propuesto. Este espíritu se puede manifestar de muchas maneras: más trabajo, problemas familiares, enfermedades o problemas económicos. Debemos entender que el sistema nunca nos dejará libres para realmente adorar a nuestro Padre Celestial y cumplir con su propósito. Incluso pone argumentos en nuestra mente que humanamente son válidos para nuestro propio pensar y así justificarnos. ¿Sí o no? Un estudiador sugiere que el faraón argumentó que el pueblo al parecer no estaba trabajando con los mismos rigores que antes y que por eso quería ofrecer sacrificios de gratitud a Hashem. O sea, el faraón pensó, estos quieren ir a darle gracias a él en el desierto porque nosotros les hemos bajado el trabajo.
¿De dónde sale? O sea, primero que todo lo pensó el faraón. Yo te hago una pregunta. ¿El faraón veía cómo trabajaban de duro los israelitas? Ese ni se daba cuenta que ni comida les daban, que los ponían a trabajar horarios de 12 horas bajo el sol sin descansar. Él simplemente estaba asumiendo. Pensaba, estos vagos perezosos quieren irse a hacer una fiesta porque es que nosotros no les estamos dando suficiente trabajo. El Señor, el mundo, mejor dicho. Por eso decidió que tenían que trabajar más duro. Él asoció el hecho de que ya no se les trataba tan duro como antes y que por lo tanto agradecían a Hachel de que así fuera. Imagínate. Sigamos, Éxodo 5:10. Ya vamos a terminar. Tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan, pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. ¿Sigue? Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usarla como paja. ¿Sigue? Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos. Cumplan con la cuota diaria de producción, les exigían, tal como cuando se les proporcionaba la paja. Después, azotaban a los jefes de cuadrilla israelitas que los capataces egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores. Un momento. Los capataces egipcios habían puesto jefes de cabecillas del mismo pueblo. ¿Ok? ¿Para qué? Para ellos no tener que lidiar con el pueblo. Y así, de esa manera, si las cosas se ponían mal, entonces ellos no tenían que ir a donde el pueblo, a pelear al pueblo, sino que iban directo a las cabecillas. Y las cabecillas pagaban por el pueblo. Si el pueblo no producía bien, ¿quién recibía los azotes? El capataz, la cabecilla. ¿Ves? Mas sin embargo, estos líderes, porque se llamaban líderes, estos líderes eran unos valientes. Y ahorita se van a dar cuenta por qué sigue, Claudita. Entonces los jefes de cuadrilla israelitas fueron a rogarle al faraón: por favor, no trate así a sus siervos, le suplicaron. Sigue. Ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos, nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de su propia gente. ¡Oh! ¿Ya los capataces le echaron la culpa a quién? A los egipcios. ¿Okay? Ahora, ¿quién es el líder de los capataces egipcios? Si no es el faraón. Entonces prácticamente le echaron la culpa al faraón. ¿Okay? Mira esto, dice: dos niveles de autoridad sobre el pueblo, los supervisores egipcios y los capataces judíos. Los supervisores establecían las cuotas de producción y hacían responsable a los capataces de exigir el cumplimiento de las mismas. Si los esclavos no cumplían con las aportaciones exigidas, los egipcios golpeaban a los capataces judíos. ¿Eso es justo? No. No. Pero el Eterno estaba permitiendo todo eso. Pero podemos decir, es que eso no es justo. Dios no puede ser así. Dios es un Dios justo, no puede permitir que eso esté pasando. Pero es que al Señor no se le escapa nada, familia. Él tiene un plan, y en ese plan eso tenía que suceder. No, pero es que, ¿cómo puede ser posible? Te voy a decir una cosa. ¿Tú sabías que todos los pecados tuyos y míos y de la humanidad entera cayeron sobre un justo injustamente? Sobre un justo injustamente. Ese justo se llamaba Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret. ¿Okay? Y si no hubiera sido por esa injusticia, ni tú ni yo formaríamos parte del pueblo de Israel hoy en día. Ni tú ni yo pudiéramos estar disfrutando de la presencia de nuestro Padre Celestial. Ahora te pregunto, ¿entonces es injusto el Señor? ¿Hay
ahí cambia la cosa, ¿no? Pero si lo vemos desde esta perspectiva, ahí mismo la mente humana y la mente justiciera, porque todos tenemos una mente justiciera, que solamente pelea de acuerdo a nuestro favor. Porque nunca va a pelear de acuerdo al favor de otro. Siempre esa mente justiciera va a pelear a nuestra conveniencia. Lo que pasa es que la mente no lo adorna y nos lo hace pensar que no es nuestra conveniencia. No, es que yo estoy pensando también en el otro. No, tú estás pensando primero en ti. Yo estoy pensando primero en ti y después entonces le sumo al otro. Porque así funciona la mente justiciera. Y mira lo que dice: si los esclavos no cumplían con las aportaciones exigidas, los egipcios golpeaban a los capataces judíos. Ellos se sacrificaron para proteger a sus hermanos hebreos y aceptaron los azotes. Los líderes, estos son líderes, y aquí voy a hablar de unos cuantos de nosotros. Hay veces tenemos que llevarnos los azotes por el pueblo. Eso hacen los pastores, eso hacen los líderes. Hay veces somos nosotros los que tenemos que poner la espalda, pero esa es la parte que no queremos hacer. Esa es la parte del trabajo que no queremos hacer. Queremos que nos llamen líderes, queremos que nos miren y digan: wow, el líder. Pero cuando tenemos que dar la espalda para recibir el azote, ¿la vamos a dar o vamos a salir corriendo? Porque ese es el amor que Dios tiene que poner en nuestros corazones por cada uno de nosotros. Yeshua dijo: no hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. No dijo familiares, no dijo hija, hijo, esposo o esposa, porque Él sabe que muchos sí serían capaces de darlo por sus hijos o por su pareja. Pero Él usó la palabra amigos. No hay amor más grande que aquel que es capaz de dar su vida por sus amigos. Y Él se estaba refiriendo a Él. ¿Sí o no? Estos capataces estaban dando sus vidas por el pueblo. Mira lo que sigue diciendo. Dime. No, puedo seguir aquí. Ellos se sacrificaron para proteger a sus hermanos hebreos y aceptaron los azotes, negándose a tomar represalias contra los hebreos. En pocas palabras, para que no les aumentaran la cuota laboral a los otros, ellos aceptaban el castigo. Y dice, contra los hebreos ya de por sí agobiados y sobrecargados de trabajo, en virtud a la devoción que demostraron por sus hermanos, los capataces fueron elegidos para que fueran los ancianos durante la travesía por el desierto. Así es como la Torá nos enseña que el camino al liderazgo se construye con abnegada devoción al pueblo, no con ánimos de vanagloria. Ouch. Ese sí que ouch. Pero entonces ahorita no falta el que sale y dice: no, por eso es que yo no quiero ser líder. Porque es que aquí hay un pequeño detalle. No es lo que tú quieras, es lo que Él quiere. Porque si Él fue el que te escogió, no te queda de otra. Entonces no, mejor yo me voy como Jonás. Vete para Nínive. Cogió otra embarcación y se fue para el otro lado opuesto de Nínive. A tal punto que la embarcación casi se hunde. Y como Jonás sabía que el culpable de que esa embarcación se iba a hundir era él, pero tenía miedo, era un cobarde, después apareció y dijo: no, yo soy el culpable, tírenme al mar. Como diciendo: es mejor que me muera que me manden para Nínive. Pero como de Dios nadie se burla, lo agarró una ballena y se lo comió por 3 días. 3 días de camino que estaba pidiendo Moisés. 3 días dentro de una ballena. Y al final lo terminó escupiendo la ballena en Nínive.
¿Sí o no? Entonces, por más que corramos, no importa. El rey David decía, ¿a dónde me meto? ¿De dónde me escondo de tu presencia? Si voy a la montaña más alta, ahí estás tú. Si me meto en lo más profundo del mar, ahí estás tú. No hay lugar donde yo me pueda esconder de ti. ¿Okay? Así que no nos hagamos. No nos podemos esconder de él. Ahora sí sigue, Claudita. Éxodo 5 del 17 al 19 y ya para terminar. Pero el faraón gritó: ustedes son unos holgazanes, haraganes, por eso andan diciendo, déjennos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Vuelvan ya mismo a trabajar, no se les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaba en serios problemas cuando le dijeron: no debes disminuir la cantidad de ladrillos que se fabrican por día. Mejor dicho, salieron más aburridos que perro regañado en misa. ¿Sí o no? Eso, mejor dicho, yo creo que le echaban la culpa a todo el mundo. ¿Sí? El faraón entra en cólera, ya que en el versículo que leímos, donde ellos dicen, no, esto es culpa de los capataces suyos, prácticamente les estaba echando la culpa al faraón. ¿Ok? Los capataces confrontaron al rey con conocimientos de leyes egipcias, porque todo gobierno tiene leyes, tanto leyes de convivencia humana como leyes laborales, ¿sí o no? ¿Okay? Así que estos capataces conocían las leyes laborales de Egipto, y con esa ley fue que fueron a hablar con el faraón, y esto hizo que el man se pusiera súper bravo. Dice, prácticamente ellos alegaron que, contrariamente a tu afirmación de que no estamos haciendo nuestro trabajo, se nos trata con injusticia y esta arbitrariedad le será achacada a tu pueblo. Un eufemismo para el propio faraón, prácticamente como un pecado. La protesta de los capataces se traduce de la siguiente manera: tus propios siervos, o sea, los hebreos, son golpeados y los pecadores, o sea, los egipcios, es decir, los supervisores, que son tu pueblo. Por lo tanto, es responsabilidad del rey proteger tanto a las víctimas como a aquellos que son forzados a cometer el delito de buscar de ellos. En pocas palabras, estaban usando leyes laborales para poder enfrentar al faraón. ¿Ves? Éxodo 5, 20 al 23. Al salir del palacio del faraón, se cruzaron con Moisés y con Aarón, quienes estaban esperándolos afuera. Los jefes de cuadrilla le dijeron: que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos le pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. En pocas palabras, toda la frustración que tenían, ¿con quién la descargaron? Con Moisés y Aarón. Porque al fin y al cabo, ¿quién era el que iba representando a Dios? Déjame decirte una cosa: cada uno de nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Cada uno de nosotros. Y van a haber momentos donde el Eterno te va a decir que hagas algo que a otros no les va a parecer. Y muchas veces van a ser a tus familiares más cercanos a los que no les va a parecer. Muchas veces, como jefes de hogar, va a ser tu familia la que te va a decir: tú estás equivocado. Y te van a hacer entrar en duda. Porque eso le pasó a Moisés. Sigue leyendo. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón con tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo, y tú no has hecho nada para rescatarlos. ¿Somos o no somos así?
cada vez que las cosas funcionan mal o que pensamos que están funcionando mal, vamos y nos quejamos ante Él. ¿Sabes por qué? Porque no queremos atravesar el proceso. Este capítulo 5, ¿okay?, me enseñó dos cosas muy importantes. Y ya terminé. Pero quiero decirte algo muy importante. Muéveme esta. Gracias, Alejito. El mundo entero hoy en día está viviendo un proceso para llegar de un punto A un punto B. Todo lo que está pasando alrededor del mundo no es Satanás. Cuando pasamos muchos años en esclavitud, olvidándonos de quién es nuestro Padre, Él tiene que sacudir el mundo para que entonces podamos buscarlo de nuevo. El mundo entero se ha olvidado de Él. Tú, yo, nos hemos olvidado de Él. No, pero yo voy a la iglesia. Ir a la iglesia no es acordarse de Dios. Ir a la iglesia es cumplir con un protocolo. Te lo voy a decir así bien fuerte. Y me van a perdonar todos los que me están viendo. ¿Okay? Ir a la iglesia es cumplir con un protocolo religioso costumbrista. Una plataforma de religiosidad que nunca puso Dios en nuestras vidas. Nos hemos olvidado de Él. Y hemos llevado a nuestros hijos a olvidarse de Él. El mundo entero se ha olvidado de Dios. ¿Okay? Todo esto que está pasando es porque nos quiere llevar de un punto A un punto B. Y en medio de ese caminar vamos a pasar por muchas cosas que solo tienen un propósito: construir nuestro carácter. Porque la única manera que nosotros podamos realmente cumplir con el propósito para el cual nos envió a la tierra es con carácter. Pero no carácter humano. Porque hay carácter humano. El carácter humano lo único que nos ha llevado es a perder todo lo que Dios nos ha dado. Él quiere construir un carácter espiritual en ti y en mí. La palabra de Dios dice que hasta que lleguemos a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto, carácter perfecto. Amén. Pero no queremos ese carácter, porque ese carácter cuesta. Tenemos que pasar golpes para romper todo ese fundamento erróneo que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, el poder edificar. Y hasta que eso no suceda, vamos a seguir viviendo una religión. Yo tengo una pregunta: ¿cuántas cosas hemos perdido pensando que estamos correctos? Nos hemos perdido hasta nosotros mismos. ¿Cuándo vamos a dejarnos realmente soltar en sus brazos? Ya se fue tu esposa con el nene. Ese nene no se preocupa de nada. Está en los brazos de su madre, está en los brazos de su padre. ¿Tú crees que a él le preocupa si pagó renta, si pagó luz, si pagó agua, si tiene para comer, si tiene para vestirse? A él no le preocupa nada de eso. Porque todo se lo tienen que dar sus padres. Y Él quiere que tú y yo seamos como ese niño en su presencia. Dime tú, David. Esa es una etapa que es lo que dices. De los 0 a los 3, 4, tú le enseñas al niño a depender, el amor incondicional y el cuidado incondicional. Pero de los 5
hasta los 7, tú le enseñas carácter, aprender a cuidarse y a valerse por sí mismo dentro de los valores y principios que tú le has establecido. Y yo me quiero quedar con eso esta vez. Lo que Dios está trayendo es los principios y los valores en los que nos tenemos que cimentar para formar el carácter correcto, no el que hemos traído hasta ahora. Hay otra gran pregunta. ¿Se nos olvida ser niños cuando tenemos carácter correcto? ¿No? Mi hija tiene 13 años y el otro día le dije, mi amor, ¿vas a invitar? Me dice, no, te corresponde a ti, tú eres mi papá. Y no está equivocada. Me corresponde a mí y ella tiene carácter. Pero ella sabe cuál es su posición y cuál es la mía. Tú tienes que aprender cuál es su posición en tu vida y cuál es la tuya en la vida de él.